pasión bastante, en todo lo demás vengo muy mal, un nivel de autoexplotación importante, liderazgo. Tremendo. Las palabras del título, innovación, competitividad e internacionalización, un poco reflejan el espíritu de lo que venimos a compartir. Me parecía que tenía sentido pensarlas en el marco binacional que recoge esta jornada. Y vamos a tratar de problematizarlas en cadena, por decirlo así. Vamos a tratar de arrancar por innovación y entender bien dónde estamos hoy y qué podemos esperar desde nuestra región. Me adhiero al fueguito surgiendo de Patagonia hacia arriba e integrando Patagonia. Esta es una frase de un señor que se llama Henry Chesbrough, que dio un nombre allá por 2003 a cómo estaba sucediendo la innovación en ese momento. La llama innovación abierta, ahora vamos a ver por qué. Pero las frases siempre me gusta para arrancar porque es como un cross a la mandíbula. La mayoría de las innovaciones fracasan y las empresas que no innovan desaparecen. De alguna manera manifiestan la urgencia de si no innovo me puedo quedar afuera. Pero lo más importante de esa frase tal vez está en la primera mitad, que es entender que la mayoría de los intentos, cuando tratamos de innovar, no nos van bien. Y si no entendemos eso, nos frustramos y la innovación no sucede porque no intentamos lo suficiente. Tenemos que prepararnos para apostar. Innovación es eso. Ahora, la vertiente que me interesaba era la segunda, porque las regiones no van a desaparecer, pero los territorios que no innovan se relegan. Eso me gusta plantearlo para nuestra región, al igual que Mónica, nosotros estamos yendo y viniendo de adentro y hacia afuera de Patagonia, y tenemos que la causa patagónica hay que darle este sentido de desarrollo. Tenemos que lograr innovación desde acá para salir afuera con eso y tenemos que pensarnos como una unidad. Cuando uno le pregunta a otra gente del mundo, Patagonia ni sabe qué es Argentina, ni sabe qué es Chile, es Patagonia, digamos, tiene una unidad subyacente. Tenemos que pensarnos como un territorio capaz de innovar porque los territorios que no innovan se relegan. Y traje datos. No se van a ver porque están chiquititos, pero el que está a la izquierda es el Global Innovation Index, el índice global de innovación, y es el ranking de países de ese índice. El del medio lo mide un equipo de PRODEM, que es un programa de desarrollo emprendedor que tiene la Universidad General Sarmiento, acá en Argentina, y mide los países que lideran las condiciones ecosistémicas para emprender con innovación de mejor manera. Y la tercera columna son los países que tienen mayor índice de desarrollo humano, que es distinto que solo el PBI. Cuando miramos el PBI, en general miramos la producción y el consumo de esos países, pero el índice de desarrollo humano también incorpora educación, salud, mejor calidad de vida. Y miren esto, cuando los comparamos. Los países pintaditos en amarillo están en el Global Innovation Index, están en el índice de emprendimiento dinámico y están entre los que tienen mayor índice de desarrollo humano. Cuando decimos que los países que innovan son relevantes, nos referimos a esto. La cruzada es lograr que nuestra región sea relevante y genere desarrollo de la mano de la innovación. Ahora bien, ¿de dónde venimos cuando hablamos de innovación? Esto pasó todo muy rápido. Acá hay mucha gente joven, otros podemos entender mejor estas historias. Yo aprendí a escribir con una máquina más grande que es una cosa, pesaba 50 kilos, la teníamos que traer al aula. No lo habrán tenido al Velaca en Chile, pero acá en Argentina teníamos, y ustedes deben haber tenido de otra marca, esos mapas que teníamos que desplegar en el auto porque no existía el GPS. Entonces nadie te decía si tenías que girar a la derecha o a la izquierda. Otro mundo, nos parece que fue un mundo lejanísimo y en términos evolutivos la humanidad fue anteayer, fue hace 2 minutos. Pero cambió todo de la mano de la digitalización. Cuando se hicieron masivas las computadoras personales, cuando vinieron estas empresas que empezaron a hacernos buscar información distinto, comunicarnos distinto, comprar distinto, etcétera, etcétera, literalmente nos olvidamos cómo fue el mundo anterior y nos subsumimos en esta nueva realidad que ya hoy está atravesada por lo digital en todos los aspectos. En términos de empresas, porque competitividad tiene que ver con el desempeño empresarial, lo que generó la era digital fue que grandes empresas quedaron patas para arriba. La metáfora del elefante se usa para las corporaciones y la metáfora de la gacela se usa para las startups tecnológicas, que son esas empresas que vimos en pantalla, que surgieron como empresas chiquititas, muchas de ellas la mística del garage, con gente programando en un garage, etcétera, etcétera,
y sacaron del juego a grandes jugadores. Blockbuster dejó de ser el lugar donde íbamos a alquilar videos, o los videos de pueblo que teníamos en nuestra ciudad patagónica dejaron de ser un estándar y de repente todos tenemos Netflix. Y como no nos alcanza solo con Netflix, tenemos Disney Plus, Paramount, HBO, Prime. Es una locura. Pero cambió la manera en la que las empresas, esas empresas grandes, los elefantes, que tenían un poder enorme y que tenían sucursales en todo el mundo, etcétera, etcétera, tuvieron que hacer negocios. Si no entendieron el cambio de juego, algunas de ellas se quedaron afuera. Y las que los reemplazaron son empresas que simplemente tenían velocidad como superpoder. No era gran tamaño, pero era una velocidad que acompañaba ese cambio de era que estaba sucediendo. ¿Qué se entendía en la era digital? Que la innovación tiene estos dos grandes desarrollos. Tengo que ser muy bueno creando cosas. La generación de novedades tiene que ser vibrante. Tengo que ser muy bueno creando. Pero si solo soy bueno creando y no tengo capacidad de ejecutar, supongamos que Netflix haya sido un buen streaming para 100 usuarios. Y hoy sería no un estándar. Y seguiríamos yendo al videoclub a buscar los videos. La capacidad de ejecutar es la parte de competitividad que tenemos que entender como de manera congénita en nuestras empresas. Si no tenemos capacidad de escalar en la medida que el mundo nos pide más, nos vamos a quedar fuera del juego por más que seamos súper innovadores en términos de creatividad. La estrategia de innovación que surgió en esta época se llama innovación abierta porque lo que se juntaron para innovar fueron el elefante y la gacela en un primer momento. Las startups tecnológicas fueron a tocar la puerta a los gigantes, a los elefantes. De hecho, Netflix le fue a vender 2 veces a Blockbuster la empresa y Blockbuster no lo compró. Ahora, al día de hoy se debe estar arrepintiendo. La mayoría de las otras empresas, porque estos son como casos extremos, la mayoría se juntaron. Telefónica, cuando empezó a innovar con estas estrategias, vendía teléfonos y tenía líneas de cable. Hoy ya no tiene ni línea de cable ni vende teléfonos. Y sin embargo, Telefónica es una de las empresas más potentes porque entendieron este cambio de época y este juego de innovación que ya dejó de ser como aquel embudo que lo tenía encerrado en mi organización y que si yo quería innovar lo que tenía que hacer era crear un departamento de innovación, contratar ingenieros e ingenieras que me creen buenas ideas y sacar al mercado algunas, y pasó a ser un trabajo en red, un trabajo de competición en la que todos estamos cooperando, colaborando y compitiendo a la vez. Y todo eso sucede en paralelo y a un ritmo vertiginoso. La innovación abierta empezó a tener esta dinámica de preparar el embudo para estar perforado y ser más permeable a cosas que venían de afuera, pero también para sacar desarrollos que yo no sabía bien para qué usar, para que el afuera me diga qué se le ocurría y traer adentro talento externo. ¿Por qué me quedaría solo con las personas que puedo contratar si hay un montón de talento en la universidad, en los centros científicos tecnológicos? Los tengo a la vuelta de la esquina y los puedo hacer jugar en ese campo de innovación abierta si entiendo que perforar el embudo es un valor. Nosotros hablamos de ecosistema de innovación. Usamos la metáfora del elefante para referirnos a las grandes empresas. Las gacelas son las startups en general, las startups tecnológicas, pero las más presentes en nuestros territorios, cuando digo nuestros territorios es en todo el mundo, las más presentes no son ni gacelas ni elefantes, son otros animales, son las pymes. Son esas empresas que generan desarrollo en lo local porque contratan personal en lo local, porque generan proveedores, cadenas de proveedores en lo local, porque consumen lo que ganan en lo local y entonces nos vienen muy bien para generar este desarrollo humano del que hablábamos, que viene de la mano de la innovación. ¿Quiere decir eso que son mejores que las otras? No, la verdad es que el ecosistema empresarial es diverso y cada quien tiene su aporte de valor. Los camellos son más resilientes, los caballos de trabajo son estas empresas con mucha raíz en lo local, pero con mucho impacto en la generación de empleo. Y las empresas cebras, es un debate que se dio, no lo voy a pasar muy rápido, pero es un debate que se dio en Silicon Valley, que es como un epicentro de innovación global, de la mano de unas mujeres que no conseguían financiamiento para su iniciativa y se dieron cuenta que la innovación tiene sesgos cuando busca financiamiento. Por ejemplo, si sos mujer te cuesta más que si sos varón. Si sos negro te cuesta más que si sos blanco, y etc. No se quedaron con el diagnóstico. Hicieron un manifiesto para el Silicon Valley diciendo esto que acabo de mencionar, pero además hicieron una cooperativa de venture capital o de capital emprendedor para financiar proyectos que lo que buscaban no solamente era rentabilizar un negocio, sino generar un impacto positivo en lo ambiental y en lo social. Lo conocemos a eso como empresas de triple impacto
y es una movida que cada vez se hace más presente en el mundo. Muchas empresas argentinas certificaron, recientemente certificó la Anónima, por ejemplo, ¿no? Empresas que se asumen que su objetivo no es solo ganar dinero, sino generar un bien social, un bien ambiental y que la dinámica de mercado es un medio para lograr esos impactos positivos. Pero además de eso hay universidades, centros científicos tecnológicos, cámaras empresariales, espacios de coordinación entre personas y espacios no coordinados. Por ejemplo, las tendencias sociales se manifiestan muchas veces a través de grupos, que pueden ser virtuales o físicos. Si son físicos, son una manifestación alrededor de un tema. Si son virtuales, son una red con un perfil que defiende determinado tema. Gracias a ese tipo de movimientos se hicieron visibles, por ejemplo, las y los celíacos que ahora tienen una góndola en el supermercado, un montón de productos que hace 15 años no existían. De repente encontraron a través de esa dinamización, de su visibilización social, que se los empieza a entender como un colectivo al que había que acompañar, pero que también era un mercado, que les podían vender cosas. Y un montón de empresas empezaron a venderle cosas. Nosotros, todos estos condimentos los tenemos en Patagonia. Tenemos universidades, centros tecnológicos, cámaras empresariales, pymes, empresas grandes, startups que vienen cada vez naciendo más. Pero muchas veces lo que nos falta es la costura, que no se ve bien ahí, pero hay como linitas entre esos bordes de emprendedores por un lado, inversionistas por el otro, empresas por el otro, universidades por el otro. Si no tenemos puentes, es lo mismo que si no pasara. Si no hay puentes de colaboración, la verdad, cada quien está en su burbuja y no se produce innovación ahí. Ahora les voy a pedir que... Uy, perdón, ahí estaba una foto, perdón. Ahora les voy a hacer una pregunta, porque dijimos innovación y la entendemos como un valor positivo. Bánquenme en esa, digamos, innovación, desarrollo, buenísimo. ¿Qué es innovación? Ahí viene la pregunta del millón. Yo voy a pasar 4 diapos y ustedes me dicen si lo que ven en pantalla es o no es una innovación. Me encanta este juego. Este es un señor que se llama David Kendrick. ¿Vieron que ahora tenemos smartwatch? Que te pones el relojito y te dice cuántos pasos diste en el día, cuánta presión arterial tenés, etc. En el año 91, este señor patentó un reloj de esperanza de vida. ¿Cómo funciona? Ahora todos tenemos relojes con sensores, pero en esta época no había. Y él imaginó y patentó y diseñó un reloj que te lo pones en la muñeca, te mide los indicadores que te mide y te dice cuánto te queda de vida. Por ejemplo, desde la pantalla le quedan 37 años, 11 meses, 21 horas. ¿Es innovación o no es innovación? ¿Sí? ¿Lo bancan? ¿Lo usarían? Ok, reloj de esperanza de vida. Paso otra. Certamen de diseño, puesto número 1. Mi bisabuela tenía una mecedora y yo me sentaba al lado de ella y me contaba cuentos cuando era chiquitito, de madera, pero esta es muy original porque es una base de cañitos para esas sillas que siempre te dejan a pata en algún asado grande familiar, siempre digo que se desploma porque ceden las patas, y esto se encontró de una manera interesante. ¿Es innovación o no es innovación? ¿Por qué no? Porque no le veo a la innovación. La silla está, es plástica, se rompe, la base para esos caballitos de mesero limpio, ¿dónde está el no? Ok. Esa para mí es una innovación. No mejora nada. Le agregó algo que no tenía y eso lo hace innovación. Puede haber innovación que no sea útil. Acá se armó el debate, sí. Vos decís que no es lo mismo llevar una silla de madera que llevar una silla de plástico, que ahí esa es más barata, por decirlo así. Ok. Hay un tipo de innovación que busca eso, se llama innovación frugal, y está buenísimo porque busca lograr las máximas prestaciones con menos recursos. Iría por ahí, tu argumento está buenísimo. Miren esto, vieron que todos tenemos smartwatch, pero esto es un cinturón smart.
te dice, por ejemplo, te comiste unas pizzas anoche, te dice, aumentaste. La propuesta de valor, que está en una frase ahí arriba, dice, la cintura es la nueva muñeca. Quiere decir que esto ya existen los smartwatch, pero esto te dice, no es más smartwatch, lo tenés en el cinturón, lo conectás al celu y te dice, diste 6.708 pasos, tenés tantas pulsaciones. Eso no es innovación. ¿Sí? ¿Todos acuerdan? Tengo que pasar rápido, paso la última, cerramos con esta. Eso no es innovación. Es buenísimo. Ese cuchicheo significa debate, hay polémica. Eso no es innovación. Acá ya me interesan los argumentos porque cerramos con esta. ¿Por qué sí sería innovación? ¿Por qué no sería innovación? ¿Podemos dar el micrófono? Ahí ya dos. Me parece algo nuevo. Bien. Una característica de la innovación, pensé que era algo que no estaba. Puede ser o no, porque eso obviamente porque sea útil, pero me parece que no se tendría tan relevancia. Ok. Y sí me parece, o sea, no sé, ingenioso. Ingenioso, sí, y novedoso. Sí, total. Ella. A diferencia de la silla práctica que se rompe, ¿Te gustó? ¿te gustó? Utiliza ese infinito que se utilizó toda la vida. Bien. Me trae de la infancia cuando mi mamá me mostraba lo que yo había usado cuando era chica. Solo que no tenía las piernas, sino que era la bolsa. Y además, que tenga esa parte que no sé si es para limpiar el piso, para que no se lastime. Total. Puede ser para que no se enfríe, para que no esté en contacto con el polvo. ¡Epa! Me encantó, sobre todo los otros. Bien, acá para restarle subjetividad y maximizar definición, tenemos que llegar a la definición de innovación. Tenemos el team novedad, el team ingenio y creatividad expresado recién, pero para que sea innovación tiene que tener algo más. Y acá viene la pregunta del millón. Siempre que ven algo novedoso, pregúntense las siguientes preguntas. ¿Tienen alguien en cercanía, algún bebé conocido que lo esté usando? ¿Lo vieron en alguna tienda a la venta? ¿Lo vieron a la venta en Mercado Libre? No hay innovación. Es cruel. Porque yo también soy muy team creatividad. A mí me encanta, me parece que lo creativo es lo que vale. Esa es la mitad de la innovación. Omití la definición de innovación que se hace en el manual de Oslo, pero nos lleva a esta reflexión, porque nos viene bien que lo tengamos súper presente, porque cualquier novedad que encima es tecnológica, asumimos que siempre es innovación. Y lo que realmente termina siendo innovación es lo que sobrevive esta campana de Gauss, que es la curva de Rogers. En el año 62, Everett Rogers escribió un libro diciendo cómo se difunden las innovaciones, en realidad la tecnología. Y lo que dice es que hay un conjunto de personas que lo compran rápido, ¿no? Hay entusiastas que dicen, yo esto lo quiero tener primero, etc. Pero la mayoría, que las que componen el mercado principal, lo que va a rentabilizar y lo que va a hacer que valga la pena tener una producción sostenida de eso, son las que definen si eso no es innovación. Adivinen dónde mueren la mayor cantidad de las cuestiones creativas. Antes de llegar al mercado, antes de llegar acá. Ahí es donde se mueren las novedades que no llegan a innovación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si no creemos que, y acá vuelvo a los globitos, que la universidad publicando papers ya hizo su aporte de innovación. Muy lejos de llegar a nada que sea adoptado por las personas. Creemos que por solo crear novedades ya innovamos. Y la verdad es que el esfuerzo más grande para innovar no está solo en la generación de innovación. Este también es Henry Sherwood definiendo
la innovación como todo esto y me centralizo en la parte de abajo. Para que sea innovación, los esfuerzos sostenidos tienen que estar en la difusión y en el logro de la absorción. Si no vemos personas usándolos, no hay innovación, por más que sea algo creativo. Y dentro de lo creativo, fíjense que tuvimos bandos de eso no me gusta, entonces la silla no me gusta, pero lo otro que me gusta sí, entonces digo, no, pero eso sí es innovación. En realidad es el compromiso emocional que nos genera. Si eso no lo genera algo que creó otro, imagínense cuando es un hijo nuestro. Vieron que todos nuestros hijos son siempre hermosos. Nos apegamos a eso que creamos y no estamos tan dispuestos a aceptar el no. Cuando alguien nos dice, no quiero, no te compro, sentimos que nos está diciendo algo malo a nosotros. Y en realidad lo que está diciendo es, así no lo quiero, capaz que lo tenés que modificar y tenés que ver de qué manera sí lo quiero. ¿Dónde estamos hoy? Porque esto es historia pasada, aunque les parezca mentira. La era digital ya se consolidó. Empezó en los 90 a hacerse masiva y ya se consolidó. Hoy las empresas cambiaron un montón, sobre todo a partir de esto que está en pantalla, que si no lo están usando, úsenlo. La inteligencia artificial conversacional realmente nos da superpoderes de manera increíble. Y miren las fechas, lo rápido que caminó. Inteligencia artificial se hace de hace muchas décadas atrás, pero en 2022, cuando se destrabó el dique, yo no sé dónde estaban todas las demás, pero entraron a salir porque este es el entorno competitivo que tenemos. Una locura. El tiempo hoy es más valioso que nunca antes, porque el tiempo ya se mide de a semanas en términos de innovación. Ahí solo traje 3 ejemplos. El que está a la izquierda es los Tesla que conducen solos. Este año, allá por marzo, abril, un Tesla andando por una calle europea, se cae una persona y tiene que tomar la decisión, el algoritmo, de si el mal menor era pisar a la persona que se había caído o chocar con el auto de frente. Un algoritmo, una máquina, tomó esa decisión. En segundos decidió chocar con el auto de frente y le salvó la vida al que se había caído. Y no hubo lesionados graves. Pero eso lo está diciendo una máquina. Lo que está marcado acá es entre 2023 y 2025, el primer trimestre de 2025, ¿cuánto evolucionó la capacidad de esos algoritmos de tomar decisiones autónomas? En el medio hay una estadística de 2023 a 2024, ¿cuánto creció la capacidad de una empresa que se llama Recursion, que hace diseño de fármacos con inteligencia artificial? No es tan extraño. ¿Vieron Notco, la mayonesa que es no mayonesa? Está diseñada por una inteligencia artificial. La tenemos en nuestros supermercados. Lo mismo las hamburguesas, los helados. ¿Las qué? Hemos visto eso también. No recomendado. Bueno, ni hablar en desarrollo de software, etc. Fíjense los años. A mí lo que me impacta es la curva exponencial en un periodo muy corto de tiempo, cada vez más corto. Y en el medio vienen estas cosas. En términos de competitividad, la OpenAI es la empresa que sacó al mercado ChatGPT, que lo conocemos por ahí, es la más famosa de las inteligencias artificiales. Y en enero de este año salió DeepSeek, que es una inteligencia artificial china, que hizo algo muy osado, que es hacer open source, que es de código abierto. Te muestra qué está leyendo de lo que vos le pedís y te dice, bueno, el usuario me pide tal cosa en función de lo que me pide, y te cuenta el razonamiento que hace para llegar a entregarte lo que te va a dar como resultado. Cambió el juego de todas las inteligencias artificiales. Si usan alguna, por ejemplo, no sé, Copilot, que es la que más uso, le pones y te hace el razonamiento. ¿Saben dónde lo tomaron? De DeepSeek. Que además lo hizo con una fracción de los recursos que usaba OpenAI, porque en la guerra global que tenemos, China, Estados Unidos, a ver quién domina la inteligencia artificial y tecnologías exponenciales, Estados Unidos le había prohibido venderle a Nvidia las placas de superprocesadores que tenían para desarrollar su inteligencia artificial. ¿Qué hizo China? Lo hizo con otra tecnología más barata. No para la carrera de la innovación. Pero les quiero contar la historia de una empresa para que tomemos de acá alguna lección. ¿Vieron que yo les puse un elefante dado para arriba, pata para arriba en la era digital? Esta es una empresa que se la comieron en 2 pancitos las empresas de nueva generación de la era digital, en particular Microsoft y Apple.
no la vio venir, no entendía qué estaban haciendo estas empresas, y la vio pasar allá por el 2000, por los 90, los 2000. Cuando le ganaron y dejó el mercado de los consumidores finales, es decir, las computadoras que tenemos nosotros en nuestros escritorios, que no son IBM, dijo: yo a ese mercado no me voy a meter, le voy a aportar valor a las empresas. Se decidió por lo que ya sabía hacer, que era venderle a empresas, en un mercado que se llama B2B. Cuando empezó a surgir todo el servicio en la nube, lo primero que hizo fue desarrollar una nube propia. Vieron que nosotros hacemos todo en la nube. Tenés las carpetas en Google Drive, o tenés la de Amazon, o siempre tenemos OneDrive, alguna de esas. Hizo lo mismo para los servicios empresariales. Pero la jugada más osada fue esta que está acá. Compró una empresa que se llama Red Hat, que lo que hacía era personalizar el sistema operativo para empresas que necesitaban bajar un software que es similar al Windows, pero es gratuito y se llama Linux. Es un sistema gratuito y de código abierto que se llama Linux, que es gratuito, pero Red Hat se ocupó de especializarlo y de definir el uso para esa empresa en particular. IBM, que venía de software privativo, compró una empresa que estaba dedicada al código abierto. ¿Se acuerdan que les dije recién que DeepSeek era de código abierto? Miren cómo eso contribuyó a esto que está acá. Watson era la computación en la nube de IBM. Cuando salió la inteligencia artificial como carrera en el 2022, adivinen qué fue lo primero que hizo en Watson IBM. Le metió una capa de inteligencia artificial. Aunque ustedes crean que no están usando inteligencia artificial, sí la están usando. Porque ustedes pueden no estar usándola. El procesador del texto que usan sí la usa, el procesador del Excel lo usa, el celular de ustedes probablemente lo usa, las aplicaciones dentro del celular la usa, todos estamos usando porque está embebida dentro de las aplicaciones que ya usamos. Cuando salió en enero de este año DeepSeek con inteligencia artificial de código abierto, ¿cuánto tiempo creen que tardó IBM en meterlo dentro de la computación en la nube con inteligencia artificial que tenía? ¿Cuánto tiempo les parece que tardó en meter la potencia open source que había generado DeepSeek en su nube de Watson AI? 2 meses. Ganaron 24 horas. ¿Cómo? Grok es la de Tesla, perdón, la del dueño de Tesla, de la de Elon Musk, que está asociada con Twitter. Ahí eso no está en esta, no porque omití los ejemplos, digamos, no, simplemente por eso. Gente, esto solamente lo puedo hacer, puedo virar tan rápido si entiendo que el juego cambió. Y si entiendo que no me puedo quedar quieto. Y si entiendo que tengo que jugar juegos a lo que no estoy acostumbrado. Cuando me meto en una dinámica open source y yo soy un software privativo, esto no lo hizo solo IBM, también lo hizo Microsoft, que era el rey de los softwares privativos. Entendieron que el juego cambió. Si el juego cambió y yo no sé jugarlo, me quedo afuera del juego, como le pasó a esas empresas que mencionamos. Entonces tengo que jugar. ¿Con qué tengo que jugar? Antes que nada, con la velocidad que me da la colaboración. Esa sería la moraleja de la innovación colaborativa. Acá estamos en esta era en la que los elefantes le corren de a par a las gacelas. Ya no existe más ese mundo donde las gacelas le corren por delante a los elefantes. Ahora los elefantes son estas mismas empresas que tienen capacidades internas porque entendieron el juego. Entonces es mucho más difícil ser gacela. Y el elefante siempre va a usar el cuerpo que tiene para pisarnos. Esa es la razón por la que a las empresas nacientes, que les llamamos startups, se les pide cada vez más. Incluso para financiarlas se les piden que se transformen en scale-ups. Incluso las de muy difícil escalamiento, como las de biotecnología. Para invertir, un inversor antes era un PowerPoint y te invertía. Ahora te pide que demuestres clientes, validación de la tecnología. Es mucho más difícil, el mercado está mucho más competitivo. ¿Por qué traigo esta discusión a Patagonia? Porque nosotros tenemos que tener esta ambición. No importa el rubro de la empresa, no importa si es una startup tecnológica o una empresa naciente convencional, pero tenemos que tener la ambición de crecer y de estar en esta escala. Tenemos que ser este meme y no aquel meme. Tenemos que estar preparados para que cuando el mercado nos pida 100, tengamos 100 para ofrecer. Cuando el mercado nos pida 1000, tengamos 1000 para ofrecer. Porque si no, ese fueguito que terminaba Mónica en la presentación no se expande nunca. Va a ser siempre una llamita chiquitita y solo regional. ¿Cómo hacemos para escalar? Acá viene la parte linda.
Primero tenemos que entender cómo funciona nuestra era. Estamos en la era digital y lo que crió la era digital son usuarios malcriados. La era digital es usuario centrista a cualquier costo. Les pongo un ejemplo simple. Supongamos que hicieron una compra en Mercado Libre. No les gustó. Les llegó, no era su talle, no era el color, no era lo que ustedes tenían en mente. ¿Qué puedo hacer rápidamente si no me gustó lo que compré? O incluso, antes de que llegue, la devuelvo. ¿Cuánto les cuesta devolverlo? Alguien pagó ese costo, porque el vendedor, en muchos casos, el vendedor ni siquiera lo va a buscar. Como usuario no lo pago, pero el vendedor tiene que ganar lo suficiente para que dentro de sus pérdidas se contemple eso. Ya lo metí en una bolsa, lo mandé por el correo, hay gasto de packaging, hay gasto de logística, algo absorbe la plataforma si está dentro de la logística, si no lo absorbe el vendedor. Acá hay una decisión tomada por las plataformas. Voy a premiar a cualquier costo al usuario, porque al que yo tengo que mantener atrapado y a gusto es al usuario. Y al vendedor le pongo las condiciones para que maximice la atención del usuario. No saben lo que es ser vendedor de Mercado Libre. El nivel de presión que tenés, que si los usuarios... ¿A qué hora te escriben los usuarios para preguntarte cosas sobre el producto? 2 de la mañana, sábado a las 3 de la mañana, cuando están aburridos. Si vos tardás en responder, te penaliza el algoritmo, te muestra menos. Entonces, estás, digamos, no es una esclavitud personal, no es que viene Galperina a decirte responder rápido. Simplemente el sistema te lleva a que si no lo haces, te penaliza. Este usuariocentrismo lo tenemos en varios desagregados. Ya no se puede separar. Un tic que teníamos, sobre todo los productores patagónicos, era: yo tengo un gran producto, como mi producto es buenísimo, se va a vender solo. No existe más eso. El producto y el servicio son una sola cosa, pero además todo eso está englobado por una capa de experiencia. Fíjense que esto es mucho más fácil trabajar en el mundo físico que en el mundo digital. En el mundo digital, brindarte una experiencia, ¿cómo lo resuelven las marcas? Lo resuelven, por ejemplo, a través del packaging en el que envuelven el producto que te llega y entonces haces un unboxing y sacas una capita y te ponen un sticker, están dándote una experiencia para maximizar eso que es tan difícil de recrear en el mundo digital. Y nosotros tenemos la ventaja de estar en Patagonia. Y en Patagonia tenemos muy buenas experiencias para ofrecer. Quédense con esto en mente un ratito. El marketing lo reentendió, hoy tuvieron una charla de marketing, omito rápido, ya no pensamos más la mezcla desde la oferta, la mezcla es desde el cliente. ¿Cuánto le cuesta al cliente comprarme esto que le estoy ofreciendo? El ciclo de vida de la innovación, la creación de novedades es efímero. Muchas de las startups tecnológicas basadas en inteligencia artificial que surgieron el año pasado, este año están muertas porque se la comieron las mismas prestaciones de servicios de las corporaciones que son dueñas de las plataformas de inteligencia artificial masiva. Es muy caro hacer esos desarrollos, es muy fácil meterse capilarmente en mercados chiquititos. Lo están haciendo. Me tengo que acostumbrar a esto, porque cuando te acostumbras a algo que funciona, supongamos, yo ya tengo una tienda online y vendo de determinada manera, y la gente migró a otra, y si no me voy en ese movimiento, yo, por más que haya hecho una innovación, entre comillas, de proceso en mi sistema de venta, me quedé fuera al mes siguiente. Y la gente no te avisa cuando cambia, simplemente dejó de estar. Y vos no lo percibiste, y si no estás monitoreando las tendencias, esos ciclos de vida son cada vez más cortos y nos tenemos que aprender a jugar con ellos. Y no tenemos nada de paciencia. Además de que tenemos poco tiempo, tenemos nada de paciencia. Somos horribles como consumidores. Acá no tenemos tanto, porque en nuestras ciudades, no sé en Río Gallegos, bueno, no tenemos tanto servicio de pedidos ya que vienen en bicicleta o de ese tipo de plataformas. Pero vamos con el testeo de Mercado Libre. ¿Qué es lo primero que hacen cuando compran algo en Mercado Libre? Lo primero que hacen. Dios mío. Como son tan usuariocentristas, la plataforma lo entendió y lo que hacen es mandarte un mensaje de lo está preparando. Ahora lo envolvió y le puso cinta scotch. Ahora te lo llevó a la sucursal del correo. Cada vez más rápido. Fíjense que esto no es solo local. Ahora no sé si
vieron las compras en China a través de Temu y todo eso, duran una semana. En una semana te llega. Es una locura, gente. Porque es esto, es la tiranía del usuariocentrismo. Y nosotros no somos la generación con menos paciencia, porque la generación con menos paciencia es la que viene. Esos niños, niñas que se criaron con un celular en la mano, que nadie les dijo cómo usarlo, que a los 2 años ellos sabían cómo les podía entregar valor y estaban viendo el video que querían ver, ningún otro. Nadie les tuvo que enseñar nada. Imagínense el nivel de paciencia que van a tener esas personas. Y esas personas son el próximo cliente, el próximo decisor de compra en la empresa a la que vos le vendés. Siempre vamos a tener cada vez más de esto. Si no entendemos este juego y no maximizamos lo que tengamos de valor, estamos perdidos. Y acá viene un poco la reflexión de la tierra plana. Porque esto, acabo de decir, Temu te manda en 7 días de China, la tierra es plana en términos de consumo en general, de innovación. Una tecnología que se genera en una parte del mundo, migra a otra parte del mundo porque no tiene fronteras, pero además, cada vez más, las cadenas de comercialización globales tienen esta permeabilidad de que llegó en 7 días. Esa globalización de los 90, que tuvo varias redefiniciones en el medio, etcétera, etcétera, nunca más presente que ahora, pero también nosotros estamos acostumbrados a verla de venida, tenemos que pensarla de ida. Si tenemos algo que aporta valor, rapidísimo lo sacamos de nuestra región. Y en eso tenemos que pensar, en ese fueguito que sale de nuestra región hacia afuera, lo más rápido posible. Acá es donde viene la lección final, entre comillas, que tenemos que recoger. Este señor se llama Pascal Finet, invito a que lo sigan. Me encanta esta frase. Estrategia es lo que no haces. Tu tiempo es limitado, no puedes hacer de todo, ya nos lo dijo Mónica. Tenés que decidir el qué hacer y qué no hacer. Elegí bien qué hacer. ¿Vas a poder ser tan gigante como X plataforma? ¿O vas a poder tener la capacidad de cómputo que tiene X plataforma? Si no, decidí en qué sí tenés un valor y correte de esa jugada en la que no sos un jugador. Del discurso. Ahora vamos con eso. De todo un poquito, las guardo, las comparto. En la nube. Cagaste. Bueno, mirá eso que estás diciendo. ¿Cómo es tu nombre? Otra Mónica. ¿Sabes lo que acaba de decir Mónica? Acaba de decir que la era digital nos genera oportunidades de negocio a partir de las contratendencias. Yo, literal, tengo todas mis fotos en la nube, las que más atesoro. Un día me falla la nube, como falló hace poquito la de Amazon, y se colapsa el mundo. Pierdo todos mis recuerdos. Antes te llevabas un álbum, ahora perdés todos tus recuerdos. Entonces Mónica me quiere vender un álbum y lo tenés como una tendencia no digital. Este señor lo expresa exactamente igual que Mónica. Este es uno de los popes de Silicon Valley, no tan conocido en nombre de marca personal, pero el tipo viene del ecosistema del Silicon Valley y dice el futuro no es digital. Y lo que está pensando es exactamente esto. No es digital porque, y empieza a contar, ¿no? Uber empezó a comprar vehículos, Amazon empezó a comprar tiendas físicas, Airbnb empezó a comprar hoteles, etcétera, etcétera, y lo mira de esa tendencia, pero sobre todo de esta tendencia. Hace 2 años me regalaron un tocadisco de cumpleaños, ¿no? Algo que parecería, pero ya nadie más escucha música y sin embargo empezaron a salir tocadiscos. Ahí es donde nosotros como patagónicos tenemos una enorme oportunidad. Porque todo lo que sea digital se puede replicar muy fácil. Patagonia no se puede digitalizar muy fácil. Tenemos una maximización de experiencia enorme y la podemos pensar como este otro señor que se llama Scott Galloway, que escribió un libro que se llama Ford, que se lo recomiendo. Cuenta un poco la historia de los grandes gigantes tecnológicos, digamos, y cómo invadieron, entre comillas, y reconfiguraron el mercado. Y lo que él usa es la metáfora de los pozos analógicos. Pero no está hablando de otras empresas. Cuando cuenta la historia de Amazon, vieron que de Apple. Vieron Apple que te vende la marca Apple de celulares, iPhone, de computadoras, que son carísimas. La experiencia de compra de una máquina Apple está rodeada del prestigio que te quiere vender Apple. Entonces la App Store tiene, en Estados Unidos se puede patentar cualquier cosa, entonces patentaron unas escalinatas
transparentes en las que vos subís al nivel 2, tenés una experiencia de compra con música bella, entorno bello, es decir, a través de un foso analógico difícil de imitar, porque además está protegido por patentes, te recrean una experiencia de compra que hace que vos después saques la tarjeta de crédito y pagues una fortuna por la misma máquina que con otra marca, que además la hacen todas en China, tiene las mismas prestaciones. Y está totalmente. Esos fosos analógicos, en Patagonia tenemos un montón. Y los podemos usar en nuestro favor. No vamos a tener escalinatas transparentes patentadas. Tenemos otros fosos analógicos. Les muestro algunos. Yo vengo de esta región. Estos chicos que están ahí son los que marcaron la tendencia en ese valle, en el valle de Trevelin, que se llama Viñas de Norte y empezaron a crear un vino que se vende, yo creo que no menos de 4 veces más caro que un vino similar de regiones que son vitivinícolas de hace cientos de años, como Mendoza, San Juan, no menos de 4 veces más, no sé si no más. Pero tienen un foso analógico hermoso. Cuando vos vas a aquella chacra que está allá con esa lagunita y Sergio te cuenta la historia y la ves a Maura caminando le pagás cualquier cosa el vino ese. Más allá que el vino es muy rico y que dicen los especialistas que vale, soy abstemio así que no puedo dar fe. Ese foso analógico, andá a recrearlo en digital o andá a recrearlo en otra región. Es muy difícil recrear esto. Esto es un productor convencional, un productor de tulipanes, que hacía tulipanes y cuando le caían turistas le molestaba porque el flaco estaba arriba del tractor y de hecho desechaba las flores porque lo que vendían eran los bulbos y le empezaron a caer turistas. Un año, otro año, hasta que dijo algo tengo que hacer, empezó a acomodarse para prestar servicio turístico. Hoy, entre octubre y noviembre, es un mes que está lleno, colapsado el ecosistema turístico de Esquel y de Trevelin y pusieron un vuelo más de la línea porque la gente viene a ver esto. Nosotros tenemos esta ventaja, esto no se puede digitalizar. Nosotros tenemos un foso analógico hermoso. Ahora bien, bueno, está bien, yo traje de mi zona, que es linda encima, con las cosas y todo lo demás. Esta chica está en Puerto Madryn, con esa especialidad científica, era especialista en equinodermos, en los, ¿cómo se llaman? Erizos de mar. Qué poco glamour que tiene un erizo de mar. Y sin embargo, Tamara encontró una propiedad antioxidante y lo conectó con una historia familiar porque su hijito tenía unos problemas en la piel, etcétera, etcétera, y creó un suplemento dietario que regenera y contribuye a la salud humana. Y salió a comerse el mundo, porque además si la trajeron acá ya saben lo que es un tanque de guerra. Y el recurso lo teníamos todos a la vista, pero ella interpretó que había una conexión entre ese erizo de mar que estaba ahí y una contribución a la salud. Estos chicos están en el Centro Científico Tecnológico en el que yo trabajo, que se llaman Ecolisium. También, a través de nanopartículas con selenio, lograron hacer un bioinoculante y están, en este momento, uno de los chicos en San Juan haciendo pruebas para la variación de esta tecnología. Este es el hambre que les decía hace un ratito que tenemos que tener. Fíjense que si yo hubiese quedado con el desarrollo científico-tecnológico, esperando que alguien venga a comprárselo en el laboratorio donde lo había generado, adivinen cómo termina eso. Muerto en el Valle de la Muerte, donde mueren la mayor cantidad de cosas creativas. Si no hago el esfuerzo para difundirlo, y hoy no estoy en San Juan probando para que el SENASA me dé el certificado, no hago nada. Este chico tenía 18 años cuando empezó a automatizar invernáculos. Se llama Julián Mauro, tiene 23 y ya creó su propia empresa. Es un crack, pero trabaja con todos un poquito ahora, pero esto más es para medir el suelo, pero sobre todo para automatizar. Un crack el pibe. ¿Es solo Julián el que puede hacer esto? ¿O tenemos Julián en nuestras escuelas técnicas en toda la provincia?